Mi esposa me escribió: la privacidad es muy importante para mí, no necesitas saber lo que hago, esta noche me quedaré en casa de David, no me esperes. Mientras dormía en la cama de otro hombre, planeé hacerle ver que estaba destruyendo todo lo que tenía. Mi nombre es Adrien Hull y tengo 32 años, lo que significa que supuestamente soy lo suficientemente mayor para saber más, pero aparentemente todavía lo suficientemente tonto como para caer en el truco más viejo del libro. Si me hubieras preguntado la semana pasada, diablos. Si me hubieras preguntado ayer por la mañana mientras bebía mi café caro y revisaba LinkedIn como una especie de adulto funcional, te habría dicho que tenía mi juntos, estaba felizmente casado con Sophie, mi esposa desde hace 3 años, tenía una carrera estable en arquitectura que no me hacía querer tirarme de los edificios que diseñaba, y era dueño de una casa adosada que, lenta pero seguramente, estaba drenando mi cuenta bancaria de la manera más estadounidense posible. Sophie era lo que llamarías un partido, al menos en el papel, encantadora de la manera natural que hacía que los camareros recordaran su nombre y que los extraños iniciaran conversaciones en las tiendas de comestibles. Ambiciosa hasta el punto de que haría contactos en un funeral si pensara que podría avanzar en su carrera, siempre era el centro de atención en las fiestas, el tipo de mujer que podía entrar en una habitación y de alguna manera hacer que todos los demás sintieran que estaban audicionando para su aprobación. Solía encantarme verla trabajar a la multitud, pensando que yo era el afortunado bastardo que se la llevaba a casa al final de la noche. Qué maldito idiota fui. Verás, Sophie tenía este trabajo en marketing, o era relaciones públicas, honestamente. Nunca pude seguirle el ritmo porque la descripción de su trabajo parecía cambiar dependiendo de quién preguntaba y qué tan impresionante necesitaba sonar, pero fuera lo que estaba haciendo, requería muchos contactos. Y por contactos me refiero a quedarse hasta las 2 de la mañana en eventos de la industria que de alguna manera nunca tenían fotos publicadas en las redes sociales. Es curioso cómo funciona eso, ¿verdad? Ahora, no soy un psicópata controlador que exige saber dónde está su esposa cada segundo del día. Creo en la confianza, en dar a la gente espacio para respirar y crecer, en todas esas relaciones modernas de las que escriben en esos libros de autoayuda que abarrotaban nuestra mesita de noche, pero hay confianza y luego está ser un maldito felpudo. Y en algún lugar del camino, había cruzado esa línea sin siquiera darme cuenta. El acuerdo financiero que teníamos debería haber sido mi primera señal de alerta. Pero la retrospectiva es 2020, y aparentemente estuve usando gafas de cerveza durante 3 años seguidos. Sophie nunca contribuyó mucho financieramente, y por no mucho quiero decir prácticamente nada. Yo pagué la hipoteca de nuestra casa adosada, una hipoteca que hacía que mi contador se sintiera cada vez que revisábamos mis finanzas. Cubrí los servicios públicos, el internet, el paquete de cable que insistió en que necesitábamos porque todo el mundo ve HBO. Compré la mayor parte de los comestibles, financié nuestras citas nocturnas, y de alguna manera terminé pagando su membresía de gimnasio porque somos un equipo. Cariño, cada mes me apretaba un poco más el cuello cuando llegaban las facturas, pero me decía a mí mismo que era temporal. Sophie estaba construyendo su carrera, encontrando su lugar en una industria competitiva. Una vez que consiguiera esa promoción de la que siempre hablaba, una vez que consiguiera ese gran cliente que siempre estaba persiguiendo, empezaría a contribuir más. Éramos socios, y los socios se apoyaban mutuamente en las buenas y en las malas, ¿verdad? Se suponía que de eso se trataba el matrimonio. Qué montón de mierda resultó ser, pero el verdadero problema, lo que debería haberme hecho correr hacia las colinas más rápido que un turista huyendo de un elmo de Times Square, era cómo guardaba su teléfono. Ese pequeño dispositivo estaba prácticamente unido quirúrgicamente a su mano, siempre boca abajo sobre cualquier superficie cercana, bloqueado más firmemente que Fort Knox. Había cambiado el código de acceso de nuestra fecha de aniversario, que yo conocía porque, ya sabes, solíamos compartir cosas como las parejas normales, a algo que no podría adivinar si mi vida dependiera de ello. La privacidad es importante en una relación, decía cada vez que hacía algún comentario casual sobre sus hábitos con el teléfono. No necesitamos saber todo sobre la vida del otro, y como el tonto confiado que era, asentía y estaba de acuerdo, porque eso sonaba razonable, ¿no? Las parejas maduras respetaban los límites, las relaciones saludables requerían un espacio individual. Todo eso, Pill, que suena genial en teoría, pero se desmorona en el momento en que te das cuenta de que tu esposa te está tratando como a un compañero de cuarto que casualmente paga todas las facturas. Las noches tardías comenzaron a alargarse en algún lugar alrededor del 2.º año de nuestro matrimonio. Lo que solía ser la cena de trabajo ocasional se convirtió en eventos semanales. Luego 2 veces por semana, luego prácticamente todas las malditas noches de la semana. Sophie me enviaba un mensaje de texto alrededor de las 5, siempre un mensaje de texto, nunca una llamada.
haciéndome saber que no estaría en casa para la cena, una gran reunión con un cliente, o un evento de formación de equipos, o mi favorito personal, una reunión social obligatoria de la empresa. Comía solo la mayoría de las veces, sentado en nuestra mesa de comedor que podía albergar a 6 personas, pero que generalmente solo albergaba a un arquitecto solitario preguntándose dónde diablos estaba su esposa, le guardaba las sobras, como una especie de devoto golden retriever esperando que su dueño volviera a casa. A veces las comía al día siguiente, a veces se quedaban en el refrigerador hasta que se echaban a perder y las tiraba, sintiéndome culpable por el desperdicio. La inquietud comenzó como este pequeño nudo en mi estómago, como cuando sabes que has olvidado algo importante pero no puedes recordar que, creció lentamente. Alimentado por sus llamadas telefónicas secretas en el baño, su repentino interés en hacer ejercicio. Su nuevo guardarropa que de alguna manera apareció sin ningún cargo de tarjeta de crédito correspondiente en nuestra cuenta conjunta, pequeñas cosas que individualmente no significaban nada, pero que juntas pintaban un cuadro. Fui demasiado estúpido para verlo. Amor significaba confianza, me repetía a mí mismo, si amabas a alguien, creías en ellos. Les dabas el beneficio de la duda, no te convertías en un psicópata paranoico que controlaba a su cónyuge como si fuera un adolescente con una identificación falsa. Yo era mejor que eso, éramos mejores que eso, o eso pensaba. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver cómo interpreté perfectamente mi papel en toda esta farsa. Yo era el blanco ideal, confiado, financieramente estable, emocionalmente involucrado, y lo suficientemente ingenuo como para confundir ser aprovechado con ser un esposo comprensivo. Estaba tan ocupado felicitándome a mí mismo por ser el tipo de hombre moderno que no necesitaba controlar a su esposa que me perdí por completo el hecho de que mi esposa estaba viviendo una vida completamente separada que no me incluía, excepto como fuente de seguridad financiera. Pero la semana pasada, todo ese cómodo autoengaño se derrumbó a mi alrededor como un castillo de naipes en un huracán, y lo curioso es que no fue una revelación dramática o atraparla en una mentira obvia, fue solo un mensaje de texto, un simple y honesto mensaje de texto que finalmente me mostró exactamente dónde estaba yo en el mundo de Sophie. Resulta que la verdad realmente puede liberarte, solo que primero duele como el infierno. Era un martes por la tarde. El tipo de tarde de semana ordinaria que olvidarías 5 minutos después de vivirla si no fuera por el hecho de que arruinó por completo toda tu vida. Estaba de pie en nuestra cocina, mi cocina. Como resulta, llevando el estúpido delantal que Sophie me había comprado para Navidad que decía «Besa al cocinero», en letras odiosamente alegres. Muy lindo, ¿verdad? Excepto que la única persona que besaba a este cocinero en estos días era aparentemente nadie. Pero me estoy adelantando, estaba preparando mi especialidad, que es básicamente lo único que puedo cocinar sin activar el detector de humo, espaguetis con salsa de carne de un frasco, porque no soy una superestrella de Food Network. Solo un tipo tratando de tener la cena lista cuando su esposa llegara a casa de otro de sus misteriosos eventos de trabajo. La pasta estaba hirviendo, llenando la cocina con ese vapor almidonado que te hace sentir doméstico y realizado, como si tuvieras tú juntos, incluso cuando absolutamente no lo tienes. La carne se estaba dorando en la sartén, haciendo esos sonidos chisporroteantes satisfactorios que te recuerdan por qué los humanos inventaron la cocina en primer lugar. De hecho, me sentía bastante bien conmigo mismo, pensando que tal vez Sophie apreciaría llegar a casa a una comida caliente por una vez en lugar de tener que rebuscar en recipientes de comida para llevar sobrantes o comer cereal para la cena como una especie de estudiante de primer año de universidad. Mi teléfono estaba en el mostrador junto a la estufa, y cuando vibró con ese familiar sonido de notificación de mensaje de texto, ni siquiera lo miré de inmediato. Estaba demasiado ocupado tratando de no quemar la carne molida porque aparentemente no puedo hacer varias cosas a la vez cuando se trata de cocinar. Pero la vibración se registró en mi cerebro como Sophie enviándome un mensaje de texto con su hora de llegada. Tal vez haciéndome saber que llegaba tarde pero que estaría en casa pronto. El baile habitual que habíamos estado haciendo durante meses, así que me limpié las manos en ese ridículo delantal, cogí mi teléfono, y deslicé para leer lo que asumí que sería otra variación de atascado en el tráfico o «La reunión se está alargando, empieza sin mí», ya sabes, lo estándar que me había acostumbrado a aceptar como vida de casado normal. En cambio, lo que vi hizo que mi estómago se hundiera más rápido que un ascensor defectuoso. Me quedaré en casa de David esta noche, no me esperes despierto. Eso era todo, sin explicación, sin disculpas, sin algo surgió o situación de emergencia o incluso una excusa a medias sobre una crisis laboral, solo un anuncio casual y práctico de que mi esposa pasaría la noche en la casa de otro hombre, entregado con toda la emoción de alguien que me dice que ha comprado leche de camino a casa. Me quedé mirando esas palabras en la pantalla de mi teléfono hasta que empezaron a desdibujarse. Leyéndolas una y otra vez, como si tal vez hubiera entendido mal algo,
como si tal vez hubiera un significado oculto que me estaba perdiendo, algún contexto que hiciera que esto tuviera sentido, en el mundo donde era un hombre felizmente casado cuya esposa ocasionalmente trabajaba hasta tarde pero siempre volvía a casa a nuestra cama, David, su compañero de trabajo. El tipo cuyo nombre había estado apareciendo en las conversaciones cada vez con más frecuencia en los últimos meses, David de la oficina, que era tan divertido y realmente entiende la industria y tiene ideas tan geniales para la campaña de Henderson, David, de quien había mencionado que estaba pasando por un divorcio y necesitaba amigos que lo apoyaran en este momento difícil, David, de cuyas bromas se reía un poco demasiado fuerte durante esas raras funciones de oficina, a las que realmente me invitaron, su mano tocando su brazo mientras echaba la cabeza hacia atrás. Como si fuera el más divertido que jamás hubiera existido, mi pulso no se aceleró como esperarías, no se disparó con ira o pánico o ninguna de esas emociones dramáticas que ves en las películas cuando el mundo de alguien se derrumba, en cambio, se ralentizó, como si mi corazón de repente estuviera trabajando bajo el agua, cada latido deliberado y pesado y final. Fue la cosa más extraña, esta calma que se apoderó de mí, como la niebla que entra desde el océano, podía oír la carne todavía chisporroteando en la sartén detrás de mí, probablemente empezando a quemarse ahora que no estaba prestando atención, pero no pude obligarme a preocuparme, el agua de la pasta estaba hirviendo, probablemente cocinándose en exceso hasta convertirse en papilla, pero eso parecía tan importante como el pronóstico del tiempo de ayer. Me quedé allí, con mi estúpido delantal, sosteniendo mi teléfono, y por primera vez en 3 años de matrimonio. Vi la situación con claridad, no a través de las gafas de color rosa de la confianza, el amor y la asociación, sino con la claridad brutal que surge cuando alguien finalmente deja de mentirte porque no cree que valgas el esfuerzo. Esto no era una emergencia laboral de último minuto, esto no era Sofía siendo una buena colega para un amigo necesitado. Esta era mi esposa diciéndome, de la manera más casual posible, que había elegido pasar la noche en la cama de otro hombre, y esperaba que simplemente lo aceptara, como el felpudo bien entrenado en el que aparentemente me había convertido. Lo curioso es que una parte de mí quería llamarla de inmediato, para exigir una explicación, para gritar y hacer que justificara esta decisión. Una parte de mí quería subirme a mi coche y conducir hasta la casa de David y golpear la puerta como un marido desquiciado en una mala película de Lifetime, pero una parte más grande de mí, la parte que había estado absorbiendo silenciosamente todas esas banderas rojas durante meses, simplemente se sentía cansada. En cambio, hice algo que me sorprendió incluso a mí, escribí de vuelta, gracias por avisarme, por palabras, educado, reconociendo, completamente tranquilo, no, ¿qué demonios quieres decir? O estás bromeando ahora mismo, o tenemos que hablar. Solo un simple gracias, como si me hubiera dicho que había recogido mi ropa de la tintorería, le di a enviar y vi el mensaje desaparecer en el vacío digital, llevándose consigo cualquier pretensión de que nuestro matrimonio era algo por lo que valía la pena luchar. Fue entonces cuando la voz de mi padre resonó en mi cabeza, clara, como si el viejo estuviera parado justo allí en la cocina conmigo. Había muerto hacía 5 años. Pero su consejo sobre las relaciones siempre se me había quedado grabado, probablemente porque él mismo lo había aprendido de la manera difícil. Un compañero que se esconde, ya se ha ido. Adrien, no le ruegues a alguien que ha elegido irse. Ten algo de maldita dignidad. En ese momento, pensé que solo estaba siendo cínico, amargado por su propio divorcio de mi madre, pero parado allí, con el mensaje de texto de Sofía brillando en la pantalla de mi teléfono, finalmente entendí lo que quería decir. Sofía ya no se escondía, estaba siendo completamente honesta sobre sus prioridades, y yo no era una de ellas. Apagué el quemador debajo de la carne, que de hecho había comenzado a quemarse y estaba llenando la cocina con ese olor agrio de la cocina descuidada. Escurrí la pasta, que se había convertido en papilla, tal como había predicho. Luego caminé hacia el armario del pasillo. Saqué una pila de cajas de mudanza vacías que había guardado de nuestra última mudanza porque aparentemente soy el tipo de persona que guarda cartón por si acaso. Y comencé a subir las escaleras hacia nuestro dormitorio. Era hora de ayudar a Sofía con su obviamente inevitable transición a su nueva situación de vida. Subí esas escaleras a nuestro dormitorio como si estuviera caminando hacia mi propia ejecución, excepto que, en lugar de enfrentar la muerte, estaba enfrentando el desmantelamiento sistemático de 3 años de delirios compartidos. Las cajas de mudanza bajo mi brazo se sentían más pesadas de lo que deberían, pesadas por la gravedad de lo que estaba a punto de hacer. Cada escalón crujía bajo mis pies. Nuestra casa adosada era lo suficientemente vieja como para tener carácter, lo que es jerga de agente inmobiliario para todo hace ruido y nada funciona del todo bien. La puerta del dormitorio estaba abierta. Y entrar se sentía como entrar en una escena del crimen donde la única víctima era mi propia estupidez. La presencia de Sofía estaba en todas partes.
sus joyas esparcidas por el tocador como migas de pan caras, su ropa colgada sobre la silla de esa manera casual que solía parecer encantadora, pero que ahora parecía la actitud descuidada de alguien que nunca tuvo que limpiar después de sí misma porque sabía que algún tonto lo haría por ella. Dejé las cajas en el suelo de madera con un golpe hueco que pareció resonar por toda la habitación. Por un momento me quedé allí, con las manos en las caderas, inspeccionando el paisaje de nuestra vida. Compartida como un general planeando una retirada estratégica, ¿por dónde demonios se empieza cuando estás empacando un matrimonio? ¿Vas cronológicamente, comenzando con las cosas más antiguas y avanzando hacia las más nuevas? ¿Empacas por categoría, todos los vestidos juntos, todos los zapatos en otra caja? ¿O simplemente agarras lo que esté más cerca y lo metes en contenedores de cartón como si estuvieras huyendo de un desastre natural? Decidí empezar con su armario porque estaba justo ahí, y porque pensé que también podría quitarme el trabajo más grande de encima. Sophie tenía más ropa que una tienda por departamentos, lo que siempre me asombró considerando que afirmaba no tener nunca dinero para contribuir a nuestros gastos domésticos, aparentemente. Siempre hay dinero para un vestido nuevo o esos zapatos ridículamente caros que cuestan más que el pago mensual de mi coche, pero dividir la factura de la luz, ahí es donde las cosas se ponían difíciles. Tiré de la primera caja hacia mí y comencé con sus vestidos, el vestido de cóctel negro que había usado en la fiesta de Navidad de mi empresa el año pasado, donde había pasado la mayor parte de la noche hablando con mi jefe sobre oportunidades sinérgicas mientras yo me quedaba como un accesorio bien vestido, doblado y en caja, el vestido de verano rojo de nuestra cena de aniversario hace 2 meses, donde había pasado la mitad de la comida enviando mensajes de texto a alguien sobre cosas urgentes del trabajo, que aparentemente no podían esperar hasta el horario de oficina, doblado y en caja. Cada prenda de vestir se sentía como si estuviera manejando pruebas para mi propio juicio, prueba de todas las veces que había ignorado las señales obvias de que mi esposa estaba viviendo una vida completamente separada, esa blusa azul que había comprado para reuniones con clientes, pero que de alguna manera nunca parecía usar cuando realmente se reunía con clientes de los que yo sabía. Los vaqueros de diseñador que aparecieron en su armario sin ningún cargo correspondiente en nuestros extractos de tarjeta de crédito, nuestros extractos, como si realmente fuéramos socios en algo más que de nombre. La naturaleza mecánica de doblar y empacar fue casi terapéutica, como meditación para los recién traicionados. Dobla la manga, alisa la tela, colócala en la caja, repite. Cada artículo retirado de nuestro espacio compartido era un paso más hacia la recuperación de mi propia vida. Mi propia casa, mi propia maldita cordura. Sus vestidos de gala favoritos colgaban en la parte de atrás del armario, la ropa elegante que usaba para esos eventos de networking que de alguna manera nunca resultaron en ningún negocio real que yo pudiera ver, el vestido verde esmeralda que abrazaba sus curvas en todos los lugares correctos. Recuerdo haberle comprado eso para su cumpleaños el año pasado. Pensando que estaba siendo romántico y generoso, me lo modeló, girando en nuestro dormitorio mientras yo le decía que se veía impresionante. Es perfecto para eventos de la industria, había dicho, y como un idiota, me sentí orgulloso de haber elegido algo que pudiera usar para el trabajo. Ahora, doblando ese mismo vestido y colocándolo cuidadosamente en la caja, me di cuenta de que probablemente lo había usado para David, todos esos cumplidos que le había dado, todo ese orgullo que había sentido por lo hermosa que se veía mi esposa, y ella se había estado vistiendo para otro hombre mientras yo pagaba la factura de la tarjeta de crédito. Los bolsos eran los siguientes, y Jesucristo, Sophie tenía un problema de bolsos que habría hecho llorar de envidia a los adictos a las compras, carteras de diseñador, bolsos casuales, pequeños clutches que costaban más que el alquiler de algunas personas. Todos alineados en estantes como trofeos de batallas que ni siquiera sabía que se estaban librando. Empecé a agarrarlos y a meterlos en cajas, sin el cuidadoso tratamiento de plegado que le había dado a la ropa. Los bolsos son resistentes, pueden soportar ser arrojados un poco, a diferencia de los matrimonios, que aparentemente se desmoronan en el momento en que alguien deja de fingir que le importa que sus zapatos requirieran 2 cajas enteras, y no estoy exagerando. Sophie tenía más calzado que una pequeña zapatería, de todo, desde tacones de aguja que podrían servir como armas, hasta zapatillas casuales que costaban más que mi membresía mensual de gimnasio. Siempre me había maravillado cómo podía caminar con esos tacones altísimos, pero ahora me preguntaba si había estado practicando para escapes rápidos. Tal vez de eso se trataban realmente todos esos eventos de trabajo nocturnos. Aprender a correr con zapatos de diseñador cuando tus mentiras finalmente te alcanzaban. El joyero estaba en su tocador como un pequeño cofre del tesoro, y abrirlo se sentía como descubrir un botín pirata. Si los piratas estuvieran interesados en accesorios caros de tiendas por departamento, collares, pendientes, pulseras, anillos, la mayoría de ellos regalos míos para cumpleaños, aniversarios,
San Valentín y momentos aleatorios de pensar en ti, que parecían importantes en ese momento, pero que ahora se sentían como pagos a un contratista que nunca terminó el trabajo. Ese collar de oro que le había dado para nuestro segundo aniversario estaba enredado con pendientes que no reconocí, probablemente regalos de David, aunque no podía probarlo y realmente no quería. Volqué todo el joyero en un recipiente más pequeño, dejando que todo se mezclara, como el lío confuso en que nuestro matrimonio aparentemente había sido desde el principio. La parte más difícil fue la bufanda, era de seda, de color crema con pequeñas flores azules, y la había usado en nuestro primer viaje juntos a esa posada en Vermont. Habíamos sido tan felices ese fin de semana, o al menos, yo pensaba que éramos felices. Habíamos caminado por esos bosques de arces, hablamos de nuestro futuro. Hicimos planes que aparentemente significaban más para mí que para ella. Se había envuelto esa bufanda alrededor del cuello contra el viento de otoño, y yo había pensado que parecía sacada de una película romántica. Ahora, sosteniendo esa misma bufanda en mis manos, podía sentir el peso de todos esos falsos recuerdos. ¿Había estado pensando en otros hombres incluso entonces? ¿Había estado tan ocupado interpretando el papel de novio devoto que me había perdido todas las señales de que ella ya estaba planeando su estrategia de salida? Doblé la bufanda con cuidado y la coloqué en la caja con el resto de sus accesorios, tratando de no pensar en cuántos otros primeros en nuestra relación habían sido mentiras que se estaba diciendo a sí misma tanto como a mí. Los frascos de perfume en su tocador eran los siguientes, cosas caras que afirmaba que eran necesarias para las apariencias profesionales, pero que de alguna manera nunca aparecieron en nuestras discusiones presupuestarias. Reconocí las marcas de esos mostradores de tiendas por departamento elegantes donde todo cuesta más que mi factura mensual de comestibles. Algunos de los frascos estaban casi vacíos, favoritos muy queridos que habían sido parte de su rutina diaria, otros parecían apenas tocados, como si los hubiera comprado por impulso o los hubiera recibido como regalos de personas que no eran yo. El olor me golpeó cuando moví los frascos, ese familiar aroma que solía significar que Sophie se estaba preparando para salir conmigo. Sophie volvía a casa conmigo. Sophie estaba acostada a mi lado en la cama, ahora solo olía agrio, como flores dejadas demasiado tiempo en agua estancada. Incluso su cepillo de dientes tenía que irse. Estaba en el soporte junto al mío, en el mostrador del baño. Un modelo eléctrico de color púrpura brillante que había costado más que el pago de mi primer coche en la universidad, mirando esos dos cepillos de dientes sentados uno al lado del otro en su pequeño soporte de cerámica, el de él y el de ella, como si fuéramos una especie de pareja casada normal que se cepillaba los dientes juntos y hablaba de sus días y realmente se preocupaba por el bienestar del otro. Sentí algo agrietarse dentro de mi pecho, que no era del todo ira y no era del todo tristeza. Agarré su cepillo de dientes, sus cremas faciales caras, su solución para lentes de contacto, sus píldoras anticonceptivas, que explicaban por qué nunca parecía preocupada por quedar embarazada cuando hablamos de tener hijos algún día, y los tiré todos en una bolsa de plástico que fue a una de las cajas. A medianoche, había llenado 8 cajas de mudanza y 2 maletas grandes con los restos físicos de la presencia de Sophie en mi vida. El dormitorio parecía extraño ahora, como una habitación de hotel después de que el servicio de limpieza hubiera pasado y borrado toda evidencia del ocupante anterior. Mi ropa colgaba en el armario con espacio para respirar, mi lado del tocador ya no estaba abarrotado, el mostrador del baño realmente tenía espacio para mis cosas. Sin su desorden por todas partes, el dormitorio se sentía más grande, más limpio. Como si alguien hubiera abierto las ventanas y dejado que el aire fresco ahuyentara la atmósfera viciada de secretos y mentiras. No estaba de luto, me di cuenta mientras estaba allí inspeccionando mi trabajo. Estaba desmantelando una mentira pieza por pieza, caja por caja, hasta que todo lo que quedaba era la verdad. Había estado viviendo con una extraña que me había estado usando como red de seguridad financiera mientras exploraba sus otras opciones. La parte más extraña fue lo bien que se sintió reclamar mi propio espacio, ver mi hogar sin su sello por todas partes, esta casa adosada, que tanto me había costado pagar, de la que me sentía tan orgulloso de compartir con la mujer que pensé que había desposado, finalmente era mía de nuevo, limpia, tranquila y honesta, de una manera que no había sido durante meses. Es hora de devolver las pertenencias de Sophie a su legítimo dueño. O al menos al tipo que aparentemente estaba recibiendo a mi esposa junto con todo lo demás. Cargar mi coche con las pertenencias de Sophie a las 11 de la noche se sintió como si estuviera desechando pruebas de la escena de un crimen. Excepto que el único crimen cometido aquí era mi propia ceguera voluntaria a 3 años de banderas rojas ondeando en mi cara como semáforos en un huracán. Mi Honda Accord no estaba exactamente construido para servicios de mudanza, es un sedán sensato para un arquitecto sensato que pensaba que tenía un matrimonio sensato, pero logré meter 8 cajas y 2 maletas en cada espacio disponible,
Como una especie de campeón de Tetris automotriz, las cajas llenaron mi maletero, mi asiento trasero e incluso el asiento del pasajero, convirtiendo mi coche en una unidad de almacenamiento móvil para la vida abandonada de mi esposa. Tuve que ajustar mi espejo retrovisor porque una caja particularmente grande bloqueaba mi vista, lo que parecía extrañamente simbólico. Durante 3 años había estado conduciendo a través del matrimonio con mi visión obstruida, y ahora estaba haciendo literalmente lo mismo, excepto que esta vez fue intencional. El viaje a través de la ciudad me dio mucho tiempo para pensar, lo que probablemente era lo último que necesitaba en ese momento. Las calles estaban en su mayoría vacías, excepto por él. Ocasional paseante nocturno y el flujo constante de camiones de reparto que mantienen nuestra economía de consumo en funcionamiento mientras la gente normal duerme. Pasé por la cafetería donde Sophie y yo solíamos ir los domingos por la mañana, cuando todavía hacíamos cosas juntos que no implicaban que yo pagara todo mientras ella revisaba su teléfono. Pasé por el restaurante donde tuvimos nuestra última cena de aniversario, donde pasó la mitad de la comida respondiendo correos electrónicos de trabajo en ese maldito teléfono suyo. Pensé que solo estaba dedicada a su carrera, admiré su ética de trabajo, me dije a mí mismo que era sexy estar casado con una mujer ambiciosa que se tomaba sus responsabilidades profesionales en serio. ¿Qué broma resultó ser? El edificio de David se alzaba adelante como una especie de fortaleza moderna de la infidelidad, todo de vidrio y acero, y un paisajismo de aspecto caro que gritaba: profesionales jóvenes y exitosos viven aquí. Había estado en este edificio exactamente una vez antes, cuando Sophie me había pedido que la dejara para lo que había llamado bebidas de equipo con sus compañeros de trabajo. Había esperado en el coche mientras ella corría adentro para agarrar algo del apartamento de David, observándola desaparecer a través de las puertas del vestíbulo, y preguntándome por qué necesitaba recuperar documentos de trabajo de la casa de un colega a las 8 de un sábado por la noche. Ahora, sabía exactamente lo que había estado agarrando, y no eran papeles. La situación del estacionamiento era la típica pesadilla urbana. Estacionamiento en la calle solo con esas señales pasivo-agresivas que amenazan a tu primogénito si estacionas en el lugar equivocado durante más de 37 minutos durante la luna llena, pero era casi medianoche, así que pensé que podría arriesgarme por los pocos minutos que tomaría esta entrega. Encontré un lugar justo enfrente del edificio, lo que se sintió como si el universo finalmente me estuviera dando un respiro después de meses de dedos medios cósmicos. El verdadero desafío iba a ser entrar al edificio sin llamar al apartamento de David, porque preferiría comer vidrio que darles a esos dos una advertencia anticipada de que venía. Necesitaba que esto fuera una sorpresa, una revelación de medianoche que destrozaría cualquier pequeña fantasía acogedora que hubieran construido sobre su aventura, siendo una especie de aventura romántica en lugar de un cliché cansado interpretado por gente aburrida que pensaba que había inventado el adulterio. El destino, como resultó, estaba sintiéndose cooperativo por una vez en mi maldita vida, mientras estaba parado afuera del edificio, con los brazos llenos del diseñador de Sophie, preguntándome cómo iba a convencer al sistema de seguridad para que me dejara pasar. La puerta del vestíbulo se abrió y un hipster con vaqueros ajustados y una camiseta irónica salió. Probablemente se dirigía a uno de esos establecimientos nocturnos que sirven cócteles caros a personas que piensan que quedarse despierto más allá de las 11 los hace vanguardistas. Atrapé la puerta con mi pie antes de que pudiera cerrarse, asintiendo con la cabeza en agradecimiento al hipster que apenas me miró, porque aparentemente hombres extraños cargando cajas en edificios residenciales a medianoche es solo un martes por la noche en este vecindario. Tal vez esto sucedía más a menudo de lo que pensaba. Tal vez David tenía la costumbre de coleccionar a las esposas de otros hombres junto con sus posesiones. El vestíbulo era todo de pisos de mármol e iluminación moderna que probablemente costó más que mi salario mensual. El tipo de diseño agresivamente elegante que anuncia que aquí viven personas ricas sin tener realmente ninguna personalidad. Había arte abstracto en las paredes que parecía que alguien había estornudado pintura sobre un lienzo y había cobrado $20,000 por el privilegio. Un escritorio de portero estaba vacío, aparentemente. La seguridad se tomaba un descanso después de las horas humanas normales. Lo que parecía una mala planificación para un edificio que albergaba piezas destructoras de hogares del viaje en ascensor al 8º piso, me dio tiempo para practicar mi respiración y preguntarme si estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa. La gente normal probablemente no entrega las pertenencias de su cónyuge infiel al apartamento de su amante a medianoche. La gente normal probablemente grita y llora y exige explicaciones e intenta resolver las cosas a través de terapia de pareja y conversaciones incómodas sobre comunicación y confianza. Pero nunca me había sentido más lúcido en mi vida. Esto no era una crisis nerviosa, era claridad, era lo más honesto que había hecho en meses, tal vez años. En lugar de fingir que todo estaba bien mientras mi esposa desmantelaba lentamente nuestro matrimonio desde adentro, estaba tomando medidas.
Estaba resolviendo un problema con el tipo de enfoque directo que me había convertido en un buen arquitecto. Identificas la debilidad estructural, la abordas de inmediato, y no pierdes el tiempo esperando que se arregle sola. El pasillo en el piso de David estaba alfombrado en algún color neutro que probablemente tenía un nombre elegante como taupe susurrado o beige contemplativo. Las paredes estaban pintadas de ese perfecto tono de blanco hueso inofensivo que a las empresas de gestión de propiedades les encanta porque oculta daños menores mientras absorbe el alma de cualquier espacio que toca. Las puertas de los apartamentos se extendían por el pasillo como una fila de sospechosos, cada uno ocultando su propia colección de secretos y mentiras y entregas de medianoche. La puerta de David era la 8F. Y estar parado frente a ella con todo el guardarropa de Sophie empacado en cajas se sentía como la culminación de cada instinto ignorado que tenía durante el último año. Aquí era donde mi esposa pasaba sus noches mientras yo cenaba solo y me preguntaba por qué nuestro matrimonio se sentía como un acuerdo comercial en el que solo una de las partes cumplía su parte del contrato. Dejé las cajas lo más silenciosamente posible, apilándolas ordenadamente contra la puerta como una especie de paquete de ayuda pasivo-agresivo. Las maletas fueron a cada lado, creando una pequeña fortaleza de la vida abandonada de Sophie que David descubriría cuando abriera su puerta por la mañana, o tal vez Sophie las encontraría cuando se escabullera para su paseo de la vergüenza, tratando de llegar a casa antes de que me despertara y notara que nunca había llegado a la cama. La nota era algo que había escrito mientras empacaba, un mensaje simple, doblado en un pequeño cuadrado de papel que coloqué encima de la caja más alta, donde no podía pasar desapercibido. Las pertenencias de Sophie, ahora es tuya. Corto, dulce y al grano, sin acusaciones, sin drama, sin ruegos ni súplicas ni diatribas furiosas sobre traición y confianza rota, solo un simple reconocimiento de la nueva realidad. David había ganado el premio de la atención a tiempo completo de Sophie, junto con toda la responsabilidad financiera que eso conllevaba. Saqué mi teléfono y tomé una foto de toda la configuración, 8 cajas, 2 maletas y una nota dispuestas fuera del apartamento 8F como una especie de instalación de arte surrealista titulada Los restos de un matrimonio. La foto no era para las redes sociales ni para vengarme ni para nada mezquino por el estilo, era para mí, prueba de que realmente había hecho esto. Evidencia de que finalmente había dejado de ser una víctima y había comenzado a ser un hombre que resolvía sus propios problemas. El viaje en ascensor de vuelta se sintió diferente al de su vida, más ligero, de alguna manera, como si hubiera dejado más que solo las pertenencias de Sophie en la puerta de David. Había dejado atrás 3 años de poner excusas por alguien que nunca las mereció, había dejado atrás la versión de mí mismo que pagaba todas las facturas mientras su esposa vivía su vida real en otro lugar. Había dejado atrás al patético esposo que cocinaba la cena todas las noches para una mujer que probablemente estaba comiendo comida para llevar en la cama de otro hombre. Caminando de regreso a mi coche, sentí algo que no había experimentado en meses, genuina emoción por volver a casa. No a nuestra casa con todos sus compromisos y espacios compartidos y cuidadosas negociaciones sobre de quién era el turno de limpiar el baño. A casa, a mi lugar, donde podía comer cereal para la cena sin juicios, ver lo que quisiera en la televisión sin debate, y dormir en medio de la cama sin preocuparme por molestar a alguien que preferiría estar durmiendo en otro lugar. De todos modos, el viaje a casa fue pacífico de una manera que me sorprendió. Esperaba sentirme enojado o triste o confundido. Alguna combinación de las emociones que la gente normal probablemente experimenta cuando sus matrimonios explotan en tiempo real. En cambio, me sentí tranquilo, concentrado, casi aliviado. La parte difícil estaba hecha, había identificado el problema, desarrollado una solución, y la había ejecutado con el tipo de eficiencia que habría enorgullecido a mis profesores de gestión de proyectos. De vuelta en la casa adosada, mi casa adosada ahora. Tenía una tarea más que completar antes de que esta noche terminara oficialmente. Había investigado los servicios de cerrajería mientras la ropa de Sophie estaba en la secadora antes, y encontré un servicio de emergencia de 24 horas que cobraba tarifas premium pero prometía tiempos de respuesta inmediatos para situaciones que involucraban problemas de seguridad. Cambiar las cerraduras a medianoche probablemente calificaba como un problema de seguridad, especialmente cuando tu futura exesposa había demostrado un desprecio casual por conceptos como la honestidad, la fidelidad y la decencia humana básica. El cerrajero era un tipo canoso llamado Pete que parecía haber visto todas las variedades de drama doméstico que los cambios de cerradura nocturnos suelen representar. No hizo preguntas, no conversó. Simplemente se puso a trabajar con la competencia profesional de alguien que había instalado muchos nuevos comienzos para personas cuyas vidas habían dado un vuelco recientemente, 200 incluso, dijo Pete cuando terminó.
entregándome un juego de llaves nuevas y brillantes que se sentían más pesadas de lo que deberían. Estas son cerraduras de alta seguridad, así que asegúrate de no perderlas. Es un dolor de cabeza reemplazarlas. Le pagué en efectivo y vi su camioneta desaparecer por la calle, dejándome parado en mi propia puerta con las llaves de mi propia casa, finalmente. Capaz de controlar quién tenía acceso a mi espacio, mi vida, mi paz mental, se sintió como graduarse de una especie de adolescencia extendida donde había dejado que otras personas tomaran decisiones sobre mi propia casa. Adentro, borré a Sophie de nuestras cuentas de streaming compartidas, nuestro almacenamiento en la nube compartido, nuestra tarjeta de crédito conjunta a la que nunca había contribuido. De todos modos, cada eliminación se sintió como quitar una astilla que había estado abriéndose paso más profundamente bajo mi piel durante meses. Cambié contraseñas. Actualicé contactos de emergencia, le quité el acceso a todo lo que importaba, luego me serví 3 dedos del buen whisky que había estado guardando para ocasiones especiales, me senté en mi sala de estar que finalmente se sentía mía de nuevo, y esperé las llamadas telefónicas que seguramente llegarían. La primera llamada llegó exactamente a las 12:47 am, según el registro de llamadas de mi teléfono, que revisé más tarde, como una especie de investigador forense analizando la línea de tiempo de la muerte de mi propio matrimonio. El nombre de Sophie iluminó mi pantalla con esa foto que le había tomado riendo en algún restaurante el verano pasado, cuando pensaba que su sonrisa era para mí, en lugar de cualquier broma que David probablemente le había enviado por mensaje de texto mientras yo pagaba la cuenta de la cena. Dejé que sonara 5 veces, 6 veces. Hasta que se fue al buzón de voz con ese alegre saludo que habíamos grabado juntos. Hola, has llamado a Sophie y Adrien, no podemos atender el teléfono en este momento, pero deja un mensaje y te devolveremos la llamada. Dios, sonábamos tan felices en esa grabación. Como dos personas que realmente disfrutaban de la compañía del otro y compartían una vida que significaba algo para ambos. La segunda llamada llegó a las 10:03 am, y debo admitir que hubo algo profundamente satisfactorio en ver mi teléfono vibrar en la mesa de café mientras estaba sentado allí, bebiendo whisky y disfrutando del silencio de mi propia casa, sin el ruido de fondo de las constantes conversaciones telefónicas de Sophie, sin el sonido de ella enviando mensajes de texto a alguien mientras fingía ver cualquier película que yo hubiera elegido, sin el clic de sus caros tacones en los pisos de madera mientras caminaba. Hablando con personas que no eran yo sobre cosas que aparentemente importaban más que nuestro matrimonio. Para la tercera llamada, a la 1:15, comencé a preguntarme si tal vez debería sentir algún tipo de culpa por ignorarla. Después de todo, habíamos estado casados durante 3 años, vivimos juntos durante 4, y había habido buenos momentos mezclados con Alda. Pero luego recordé ese mensaje de texto: me quedaré en casa de David esta noche, no me esperes despierto, y cuán casualmente había anunciado su intención de dormir en la cama de otro hombre, y cualquier impulso hacia la culpa se evaporó como el vapor de mi taza de café. La cuarta llamada fue a la 1:28 y la quinta a la 1:41, a estas alturas, en realidad estaba empezando a disfrutar del espectáculo. Era como ver a alguien darse cuenta de que se había quedado fuera de su propia casa. Excepto que Sophie se había quedado fuera de una vida que la había estado apoyando mientras exploraba otras opciones. El pánico en sus repetidas llamadas fue probablemente la primera emoción real que había mostrado sobre nuestra relación en meses. Me había mudado de la sala de estar a la cocina para la sexta llamada a las 1:56. Principalmente porque necesitaba comer algo para absorber el whisky antes de hacer algo realmente estúpido como contestar el teléfono e intentar tener una conversación racional con una mujer que acababa de arruinar mi vida por mensaje de texto. Me preparé un sándwich, pavo y suizo en el buen pan que Sophie siempre se quejaba de que era demasiado caro, aunque nunca había contribuido con un centavo a nuestro presupuesto de comestibles. La séptima llamada llegó mientras estaba masticando. Y debo decir que hay algo liberador en comer un sándwich en tu propia cocina a las 2 de la mañana mientras las llamadas telefónicas de tu esposa infiel van directamente al buzón de voz. Se sintió como la primera comida honesta que había comido en meses. Comida que compré con mi propio dinero en una casa que pagué sin tener que preocuparme por qué alguien juzgara mis elecciones o hiciera comentarios pasivo-agresivos sobre mis hábitos alimenticios. A las 2:30, las llamadas se habían detenido. Y pensé que Sophie se había rendido o había encontrado a alguien más a quien llamar para pedir ayuda con su repentina crisis de vivienda. Tal vez David estaba ocupado explicándole a sus vecinos por qué había 8 cajas de ropa de mujer fuera de la puerta de su apartamento. Tal vez Sophie estaba tratando frenéticamente de averiguar cómo darle la vuelta a esta situación para que no la hiciera parecer exactamente lo que era. Una esposa infiel cuyo marido finalmente había desarrollado una columna vertebral. Apenas comenzaba a relajarme, pensando que tal vez el drama había terminado por la noche, cuando mi teléfono estalló de nuevo, exactamente a las 3 am, esta vez.
El nombre de Sophie estaba acompañado por ese doble timbre urgente que significaba que estaba llamando repetidamente, colgando y volviendo a llamar, como una especie de sistema de transmisión de emergencia humana, contra mi mejor juicio, y... probablemente porque el whisky me había hecho sentir curiosidad por el tipo de excusa que había logrado construir en las últimas 2 horas, contesté al cuarto timbre. Adrien. Su voz era diferente a como la había escuchado en meses, rota y temblorosa. Y completamente despojada de ese tono seguro y controlado que usaba cuando me estaba manejando como uno de sus supuestos proyectos de trabajo. Adrien. ¿Qué es esto? ¿Por qué mis cosas están en la puerta de David? Me recliné en la silla de mi cocina, sintiendo de repente que tenía todo el tiempo del mundo para tener esta conversación. Por una vez, Sophie era la que necesitaba algo de mí, la que esperaba mi respuesta, la que estaba desequilibrada y luchando por explicaciones. Fue un cambio refrescante de nuestra dinámica habitual, en la que yo era el que hacía preguntas y ella la que proporcionaba respuestas cuidadosamente elaboradas que no eran respuestas. Dijiste que te quedabas en casa de David. Respondí, manteniendo mi voz tan tranquila y razonable como si estuviéramos discutiendo planes de fin de semana o que ver en Netflix. Te ayudé a mudarte. El silencio en el otro extremo se prolongó lo suficiente como para que me preguntara si la llamada se había cortado, pero luego oí su respiración. Ese sonido rápido y superficial que la gente hace cuando trata de no hiperventilar. Cuando finalmente habló, su voz era más aguda, más desesperada. Adrien, esto es una locura. Estaba relacionado con el trabajo, de acuerdo. Tuvimos esta situación de emergencia con la cuenta de Henderson y David tiene todos los archivos en su casa, y simplemente tenía sentido que me quedara en lugar de conducir a casa tarde y luego volver temprano en la mañana. No es lo que piensas. Casi me reía a carcajadas. Después de 3 años de matrimonio, Sophie finalmente me estaba explicando, y su explicación era exactamente el tipo de corporativa que había estado tragando durante meses, situaciones de emergencia que requerían pernoctaciones, archivos a los que no se podía acceder durante el horario comercial normal, trabajo que era tan urgente que requería citas para dormir con colegas masculinos. Dije, tomando otro sorbo de whisky y disfrutando de la forma en que el silencio la hacía retorcerse. Es interesante, porque en mi experiencia, las emergencias laborales suelen implicar hoteles, no pijamadas en los apartamentos de los compañeros de trabajo. Las empresas tienden a tener políticas sobre ese tipo de cosas. Adrien, estás siendo ridículo. Sabes lo exigente que es mi trabajo, sabes lo importante que es esta cuenta para mi carrera. No puedo creer que estés convirtiendo esto en algo que no es. Y ahí estaba, el movimiento clásico de Sophie, darle la vuelta a la conversación para que yo fuera el problema. Yo era el que estaba siendo irrazonable. Yo era el que no entendía las exigencias de su muy importante carrera, que de alguna manera nunca generó suficientes ingresos para contribuir a nuestros gastos domésticos. Tienes razón, dije, y prácticamente pude oír su suspiro de alivio a través del teléfono. El trabajo es muy exigente, pero aquí está la cosa, Sophie, el trabajo tiene hoteles. El trabajo tiene salas de conferencias. El trabajo tiene edificios de oficinas con guardias de seguridad e iluminación adecuada y cuentas de gastos para alojamientos de emergencia. El trabajo no requiere que lleves pijama al apartamento de David. El silencio fue aún más largo esta vez, y cuando finalmente habló, su voz había bajado a apenas un susurro. ¿Cómo hiciste? Quiero decir, ¿qué te hace pensar? ¿Qué me hace pensar que empacaste una bolsa de viaje para ir a una emergencia laboral? Terminé por ella, tal vez porque lo has estado haciendo durante meses, Sophie. Tal vez porque cada vez que tienes una de estas emergencias laborales, de alguna manera necesitas ropa y artículos de tocador y todas las demás cosas que necesitarías si estuvieras planeando pasar la noche en algún lugar que no fuera casa. Podía oírla tratando de controlar su respiración. Probablemente revisando su base de datos mental de mentiras y medias verdades para encontrar algo que la sacara de esta conversación con su historia intacta, pero por una vez, no se lo iba a poner fácil. Por una vez, iba a tener que enfrentar las consecuencias de sus elecciones sin que yo le proporcionara un aterrizaje suave. Adrien, por favor, dijo finalmente. Y ahora estaba llorando, lágrimas reales que podía oír a través del teléfono. Todo esto es un malentendido, ¿podemos hablar de esto como adultos? Puedo volver a casa para que podamos resolver esto. Casa, quería volver a casa, a la casa por la que nunca había pagado, para dormir en la cama que había abandonado por otro hombre, para continuar la farsa de que estábamos casados el uno con el otro en lugar de que ella simplemente estuviera casada con mi cuenta bancaria mientras vivía su vida real en otro lugar. Aquí está la cosa sobre volver a casa, Sophie, dije, levantándome y caminando hacia la ventana que daba a la calle donde había estacionado después de entregar sus pertenencias. El hogar es donde eliges estar. Esta noche, elegiste estar en casa de David. Solo te ayudé a hacer esa elección permanente,
¿Qué significa eso?, preguntó, y ahora había verdadero pánico en su voz. El sonido de alguien que finalmente estaba empezando a entender que las acciones tienen consecuencias y las elecciones tienen precios. Significa que tus cosas están donde tú estás. Significa que tienes todo lo que necesitas para empezar tu nueva vida con David. Significa que no tienes que preocuparte por volver aquí, porque ya no hay nada para ti aquí. Adrien, por favor, no puedes hablar en serio. ¿A dónde se supone que debo ir? ¿Qué se supone que debo hacer? Y fue entonces cuando pronuncié la frase que había estado ensayando en mi cabeza durante las últimas 3 horas. Las palabras que se sintieron como finalmente exhalar después de contener la respiración durante meses. Bueno, Sophie, parece que el sofá de David está disponible, tal vez ustedes dos puedan resolverlo juntos. Colgué el teléfono, apagué el timbre y me dirigí arriba para dormir en medio de mi propia cama por primera vez en años. Capítulo 6. Familia y monos voladores. Me desperté el miércoles por la mañana sintiéndome más descansado que en meses, probablemente porque había dormido toda la noche sin preguntarme dónde estaba mi esposa o a qué hora llegaría a casa oliendo al perfume de otra persona. La cama se sentía enorme solo conmigo en ella, como si hubiera estado compartiendo un colchón individual durante 3 años sin darme cuenta. La luz del sol entraba por las ventanas de una manera que parecía más brillante, de alguna manera, como si la presencia de Sophie hubiera estado filtrando la luz junto con todo lo demás en mi vida. Ese ambiente pacífico de la mañana duró exactamente hasta las 7:23 am, cuando mi teléfono comenzó a sonar con un número que reconocí pero que no había visto en meses. Clara, la madre de Sophie, llamando con lo que solo podía suponer sería la salva de apertura de la campaña de culpa familiar. A Clara nunca le había gustado, lo que siempre me pareció irónico ya que yo era el que apoyaba financieramente a su hija mientras Sophie se encontraba a sí misma en cualquier profesión que afirmara seguir, pero aparentemente, ser un proveedor confiable no era suficiente para ganar puntos con una mujer que pensaba que su preciosa hija merecía un hombre con un fondo fiduciario y una casa de verano en los Hamptons. Adrien, la voz de Clara llegó a través del teléfono como uñas en una pizarra, lanzada a esa frecuencia particular que usan las mujeres ricas cuando están a punto de sermonear a alguien que consideran inferior. ¿Qué diablos crees que le estás haciendo a mi hija? Estaba de pie en mi cocina, preparando café, disfrutando realmente del proceso por primera vez en meses porque no tenía que preocuparme porque Sophie se quejara de que estaba demasiado fuerte o demasiado débil o de alguna manera no cumplía con sus exigentes estándares. Y el tono agudo de Clara me hizo sonreír en lugar de encogerme. Buenos días, Clara, dije, deliberadamente alegre de la manera que sabía que la enfurecería. Estoy genial. Gracias por preguntar. ¿Cómo estás esta hermosa mañana de miércoles? No te atrevas a hablarme en ese tono, jovencito, espetó, y prácticamente podía imaginarla de pie en su cocina perfectamente decorada, probablemente usando una de esas batas caras que cuestan más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Sophie me llamó a las 6 de la mañana, llorando a mares porque la echaste a la calle como si fuera una delincuente común. La narrativa de la eché a la calle era clásica de Sophie, haciéndose la víctima en una situación en la que ella había sido la que tomaba las decisiones. Había estado casado con ella lo suficiente como para reconocer el giro. De alguna manera, mi esposa durmiendo en la casa de otro hombre se convirtió en que yo fuera cruel e irrazonable. De alguna manera, su abandono de nuestro matrimonio se convirtió en que yo la abandonara. Bueno, Clara, eso es interesante, dije, tomando un sorbo de mi café perfectamente preparado y acomodándome en una silla de la cocina que no se tambaleaba porque finalmente la había arreglado el fin de semana pasado sin que Sophie se quejara del ruido, porque desde donde estoy sentado, Sophie eligió quedarse en casa de David. Solo la ayudé con la logística. Sabes muy bien lo que hiciste. Clara replicó con su voz subiendo a ese tono que probablemente hacía que los perros del vecindario comenzaran a aullar. No puedes simplemente tirar las pertenencias de una persona a la calle y cambiar las cerraduras como si fueras un propietario desalojando a un inquilino. Eso era lo que pasaba con la familia de Sophie. Tenían esta increíble habilidad para reescribir la historia en tiempo real, convirtiendo las elecciones de Sophie en cosas que le sucedían a ella. En lugar de decisiones que había tomado, era como ver trabajar a los magos, excepto que en lugar de sacar conejos de sombreros, sacaban victimismo del adulterio. En realidad, Clara, si puedo, dije, disfrutando de la forma en que mi tono tranquilo parecía ponerla aún más agitada. Verás, Sophie ya no vive aquí. Lo dejó bastante claro cuando decidió pasar sus noches en casa de David. Solo estoy respetando su decisión de mudarse. Es tu esposa. Clara prácticamente gritó. Y tuve que alejar el teléfono de mi oído para proteger mi audición. Hiciste votos, hiciste promesas. No puedes simplemente tirar un matrimonio por un tonto malentendido. Tonto malentendido. Así llamó la madre de Sophie a la aventura de su hija, un tonto malentendido,
como si Sophie hubiera terminado accidentalmente en la cama de otro hombre, de la misma manera que podrías tomar accidentalmente la salida equivocada en la autopista. Tienes toda la razón sobre los votos, estuve de acuerdo, lo que pareció sorprender a Clara porque se quedó en silencio por un momento. Prometí amar, honrar y apreciar a Sophie, mantuve esas promesas hasta que ella decidió que no se aplicaban a ella. Es curioso cómo funciona eso. Sophie está pasando por un momento difícil en su carrera, dijo Clara, cambiando de táctica como Sophie siempre hacía cuando un enfoque no funcionaba. Está bajo una enorme presión, y a veces la gente comete errores cuando está estresada. Eso no significa que los abandones. Presión laboral, eso era rico. Considerando que la carrera de Sophie parecía consistir principalmente en eventos de networking que nunca resultaron en ningún negocio real y reuniones con clientes que ocurrían exclusivamente en el apartamento de David, pero Clara siempre había estado dispuesta a poner excusas por el comportamiento de su hija, tratando a Sophie como si todavía fuera una adolescente que no podía ser considerada responsable de sus propias elecciones. Aquí está la cosa sobre los errores, Clara, dije, levantándome para rellenar mi taza de café porque esta conversación iba a requerir cafeína. Los errores son cosas como olvidar comprar leche o perderse una cena de aniversario, dormir con tu compañero de trabajo durante meses mientras tu esposo paga todas tus facturas. Eso no es un error, es una elección. El silencio en el otro extremo me dijo que Clara probablemente estaba buscando su próximo argumento. Revisando su libro de jugadas mental de viajes de culpa y técnicas de manipulación emocional, Sophie había aprendido de una maestra, y observar la dinámica familiar era como obtener una mirada detrás de escena de cómo mi esposa había desarrollado su talento para hacer que otras personas fueran responsables de sus malas decisiones. Te arrepentirás de esto, dijo Clara finalmente, con su voz bajando a ese tono ominoso que usan las madres cuando intentan sonar proféticas en lugar de simplemente vengativas. Sophie es una mujer maravillosa, y te darás cuenta de lo que has perdido cuando sea demasiado tarde para recuperarla. ¿Sabes qué, Clara? Puede que tengas razón, dije, y de nuevo, el acuerdo pareció desequilibrarla. Puede que me arrepienta de perder a una mujer que nunca contribuyó financieramente a nuestro hogar, que pasaba sus noches con otros hombres mientras yo cocinaba la cena solo, y que anunció su intención de dormir en la casa de su amante por mensaje de texto. Eso suena a una pérdida real. ¿Cómo te atreves?, comenzó Clara, pero ya había terminado de ser sermoneado por una mujer que había criado a una hija para pensar que el matrimonio era un acuerdo financiero en el que solo una persona tenía que cumplir sus compromisos. En realidad, Clara, me atrevo con bastante facilidad, interrumpí, sintiendo algo como un alivio invadirme mientras finalmente dejaba de ser educado con personas que nunca me habían mostrado la misma cortesía. Me atrevo a esperar que mi esposa vuelva a casa por la noche, me atrevo a pensar que el matrimonio significa ser honestos el uno con el otro, me atrevo a creer que si alguien quiere vivir con otro hombre, probablemente debería divorciarse de su esposo primero. Los sonidos de balbuceo que salían del teléfono me dijeron que Clara finalmente se había quedado sin argumentos preparados y estaba operando por pura indignación. Probablemente era la primera vez en años que alguien le respondía en lugar de simplemente aceptar su versión de la realidad, donde Sophie siempre era la víctima y todos los demás siempre eran el problema. Te llamará nuestro abogado, Clara finalmente logró decir, jugando su última carta con toda la convicción de alguien que nunca había contratado a un abogado, pero pensó que la amenaza podría funcionar de todos modos. Lo espero con ansias, respondí alegremente. Asegúrate de decirle que Sophie no tenía contrato de arrendamiento, no pagó alquiler y no contribuyó en nada a la hipoteca ni a los servicios públicos. Estoy seguro de que lo encontrará muy interesante desde el punto de vista legal. La línea se cortó, y me di cuenta de que Clara me había colgado. Probablemente porque finalmente había entendido que la situación de su hija no era tan legalmente sólida como esperaba. Resulta que estar casado no te da automáticamente derechos de propiedad sobre una propiedad por la que nunca pagaste, especialmente cuando has estado usando esa propiedad como base de operaciones mientras tienes una aventura. Mi teléfono inmediatamente comenzó a vibrar con un mensaje de texto de un número que no reconocí, y cuando lo abrí, encontré un mensaje de alguien. Llamado Mason, amigo, ¿por qué demonios dejaste a tu esposa en mi apartamento? David está flipando y Sophie está llorando en nuestra sala de estar, y solo quiero ver Netflix sin todo este drama. Así que Mason era el compañero de cuarto de David, y aparentemente David no se había molestado en explicarle a su situación de vida que había estado coleccionando mujeres casadas junto con sus pertenencias. Escribí de vuelta rápidamente. Revisa los mensajes de texto de Sophie de anoche, me dijo que se quedaba en casa de David, solo estaba siendo útil. La respuesta llegó casi de inmediato, santo. Luego, unos segundos después, esto es tan arriba, no pude discutir con esa evaluación, para el jueves por la mañana.
Sofía aparentemente había decidido que la manipulación emocional no estaba funcionando lo suficientemente rápido, así que había pasado a la opción nuclear, la guerra financiera. Descubrí este delicioso desarrollo cuando mi teléfono comenzó a vibrar con alertas de fraude a las 9:17 am, mientras estaba sentado en mi oficina tratando de concentrarme en los planos de un cliente que realmente pagaba sus facturas a tiempo. La primera alerta fue de mi compañía de tarjeta de crédito. Uno de esos mensajes automáticos que siempre suenan como si fueran entregados por robots que han sido entrenados para expresar preocupación sin realmente dar un «hemos detectado actividad inusual en su cuenta, un cargo de $847 en Nordstrom ha sido rechazado debido a crédito disponible insuficiente, si no fue usted. Por favor llame inmediatamente». $847 en Nordstrom. Esa era la cantidad de compras de pánico de Sophie, la cifra exacta en dólares que siempre parecía alcanzar cuando estaba estresada y decidía que la terapia de compras era la solución a sus problemas, excepto que esta vez estaba tratando de cargar su crisis emocional a mi tarjeta de crédito mientras, simultáneamente, otro hombre en su apartamento. La audacia era casi impresionante. Llamé a la compañía de tarjeta de crédito de inmediato, en parte porque soy responsable con estas cosas. Y en parte porque tenía curiosidad por ver exactamente hasta dónde planeaba Sophie llevar este límite en particular. El representante de servicio al cliente era un tipo llamado Kevin que sonaba como si hubiera estado lidiando con drama financiero doméstico desde antes de que se inventara Internet. Sr. All. Mostramos varios intentos de usar su tarjeta a partir de las 8 de esta mañana, dijo Kevin. Su voz transmitía la neutralidad practicada de alguien que había escuchado todas las posibles variaciones de la guerra financiera matrimonial. El primero fue en una cafetería por $12, que se procesó. Luego tuvimos el cargo de Nordstrom que mencioné, seguido de intentos en Target, una gasolinera y algo llamado Bella Vista Salon and Spa. Bella Vista Salon and Spa. Sophie estaba tratando de cargar un día de spa a mi tarjeta de crédito mientras no tenía hogar por elección propia, viviendo en el sofá de David porque había arruinado su matrimonio por un tipo que aparentemente no había pensado en la logística de adquirir repentinamente una amante a tiempo completo con gustos caros y sin ingresos. Kevin, dije, reclinándome en mi silla de escritorio y tratando de no reírme de lo absurdo de la situación. Necesito reportar el uso no autorizado de mi tarjeta. La persona que realiza estos cargos es mi esposa separada y ya no tiene permiso para usar esta cuenta, entiendo. Señor, tendremos que cancelar esta tarjeta de inmediato y emitirle una nueva. ¿Puede confirmar que tiene la tarjeta física? Revisé mi billetera, donde mi tarjeta de crédito estaba sentada exactamente donde debería estar. Sí, tengo la tarjeta, debe estar usando el número de memoria. Eso no es infrecuente en estas situaciones, dijo Kevin con el tono cansado de alguien que había visto esta película demasiadas veces. Marcaremos la cuenta para monitoreo de fraude y le enviaremos una nueva tarjeta con un número diferente. ¿Hay algo más que debamos saber sobre un posible uso no autorizado? De hecho, sí, dije, abriendo mi banca en línea en mi computadora porque tenía la sensación de que esto era solo el comienzo. ¿Puede verificar si se han presentado recientemente solicitudes de crédito utilizando mi información? La pausa en el extremo de Kevin me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que siquiera hablara. Sr. Holt. Estoy mostrando una solicitud de crédito presentada ayer por la tarde para una tarjeta con un límite de $15,000. La solicitud fue aprobada y la tarjeta fue expedida para entrega a una dirección que no coincide con nuestros registros para su cuenta. $15,000. Sophie había intentado abrir una tarjeta de crédito a mi nombre con un límite que cubriría varios meses de su costoso estilo de vida, probablemente pensando que podría acumular los cargos y desaparecer antes de que me diera cuenta. La dirección que había usado era casi con seguridad el apartamento de David, porque aparentemente mi esposa pensaba que el robo de identidad era un siguiente paso razonable en su viaje de autodescubrimiento. Kevin, no solicité esa tarjeta, dije, manteniendo la voz tranquila aunque estaba empezando a sentir esa familiar quemazón de ira en mi pecho. Necesito reportar esto como robo de identidad y fraude. Absolutamente, señor, lo estoy transfiriendo a nuestro departamento de fraudes y ellos lo guiarán a través del proceso de presentar un informe policial. Este es un delito grave y nos lo tomamos muy en serio. Mientras esperaba en espera para el departamento de fraudes, abrí mi computadora portátil y comencé a revisar todas mis otras cuentas. Efectivamente, Sophie había estado ocupada. Hubo intentos de inicio de sesión en mi cuenta bancaria desde una dirección IP que no era la mía. Probablemente la computadora de casa de David intentó acceder a mi cuenta de inversión, a mi PayPal, incluso a mi cuenta de Amazon, presumiblemente para pedirse una nueva vida usando mi dinero. La representante del departamento de fraudes era una mujer llamada Detective Harris. Aparentemente, la compañía de tarjeta de crédito tenía detectives reales en el personal para situaciones como esta. Lo
que decía algo deprimente sobre cuán común se había vuelto el crimen financiero conyugal en Estados Unidos. Sr. Holt, basado en lo que estoy viendo aquí, su esposa ha cometido múltiples delitos graves, dijo la detective Harris sin ninguna de las cortesías de servicio al cliente que había recibido de Kevin: robo de identidad, fraude de crédito, intento de fraude electrónico. Estamos hablando de una pena de cárcel grave si es condenada. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté, porque aunque una parte de mí quería ver a Sofía enfrentar las consecuencias de sus acciones, otra parte de mí solo quería que esta pesadilla terminara para poder seguir con mi vida. Puede presentar un informe policial y presentar cargos, lo que recomiendo encarecidamente, o puede intentar manejar esto en privado. Pero eso lo deja vulnerable a futuros intentos de fraude. En mi experiencia, las personas que roban a sus cónyuges no suelen detenerse en el primer intento. Eso cristalizó algo para mí. Sofía no solo me estaba engañando, me estaba robando, no solo estaba terminando nuestro matrimonio, estaba tratando de robarme en su camino de salida, cada límite que alguna vez había confiado en que ella respetaría. Estaba destruyendo sistemáticamente en su búsqueda para evitar las consecuencias de sus propias elecciones. Quiero presentar cargos, dije. Las palabras salieron más fáciles de lo que esperaba. ¿Todos ellos? Todo lo que mencionó. Buena elección, Sr. Ole. Le enviaré los papeles y nos coordinaremos con su departamento de policía local. También deberá presentar un informe con ellos, pero le proporcionaremos toda la documentación que necesiten. Colgué, sintiendo algo que no había experimentado en meses: genuino alivio. Por primera